Piensa un segundo en la persona más sabia que conoces. Esa a la que acudes cuando no sabes qué hacer. Lo más probable es que nunca haya estudiado filosofía y aún así es sabia. Entonces dime una cosa. Si se puede ser sabio sin filosofía, ¿para qué sirve estudiarla? Esa pregunta tiene trampa. Y la respuesta va a cambiarte lo que entiendes por saber. En el video anterior te dejé con un spoiler. La filosofía es sabiduría y ciencia a la vez. Suena a contradicción y hoy la vamos a resolver. Vas a entender qué es la sabiduría de verdad, cuántos tipos hay, son 4. ¿Por qué la filosofía sí es una ciencia, aunque hoy muchos lo nieguen? ¿Y qué la convierte en la ciencia más alta de todas? Vamos, arranquemos por donde empieza todo. Aristóteles. Todo hombre desea por naturaleza saber. Y fíjate, buena parte de lo que quieres saber no es teoría abstracta, es sobre ti. ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué debo hacer para vivirla bien? De las respuestas que vayas encontrando depende en gran medida tu felicidad, porque la sabiduría es justo lo que te capacita para ir descubriendo esas verdades. Y aquí está lo interesante. No necesitas estudiar filosofía para responderte esas preguntas, ni para ser sabio. De hecho, un sabio es simplemente alguien que conoce las verdades más profundas de la existencia. Por eso puede orientar y aconsejar a otros. Seguro conoces a alguien así. Entonces, ¿qué diferencia hace estudiar filosofía? Esta. Descubrir algunas verdades por tu cuenta es una cosa, pero para alcanzar la sabiduría en toda su extensión y profundidad, hace falta un estudio sistemático, ordenado, riguroso. Y ojo con un matiz precioso. Ser filósofo no es buscar ser sabio, es amar la sabiduría. Una actividad que no termina nunca. Vale, pero ¿qué es la sabiduría exactamente? Santo Tomás lo dice en una frase: el conocimiento cierto de las causas más profundas de todo. Un saber que dirige y ordena a todos los demás. Piénsalo así. En cualquier oficio, el más sabio es el que conoce los porqués. El que solo sabe apretar un tornillo, ejecuta. El que entiende para qué, dirige. Por eso, lo propio del sabio es ordenar. Y ordenar significa una cosa muy concreta: colocar las cosas en relación a un fin. Poner cada pieza en su sitio, apuntando a un objetivo. Aristóteles lo decía en su Metafísica: la sabiduría es la más alta perfección de la razón, y a ella le toca conocer el orden. Y como la razón humana puede establecer 4 tipos de orden distintos, hay 4 tipos de sabiduría. Vamos a verlos. 1. La metafísica. Es el orden que la razón no crea, solo contempla. El orden de la naturaleza, de las cosas tal como son. La metafísica aborda toda la realidad por sus causas últimas y llega, con la sola razón, hasta la causa primera de todo, Dios. Además, sostiene a las demás ciencias. Fíjate, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Ninguna ciencia puede demostrar ese principio, pero todas lo necesitan. La metafísica es la que lo señala. No se mete en los experimentos de nadie, pero sí juzga su sentido. Si la biología negara que en el ser humano hay algo espiritual, se estaría metiendo donde no le toca. 2. La lógica. Aquí la razón se ordena a sí misma. Ordena sus propios conceptos y las palabras que los expresan. El pensamiento, observándose pensar. 3. La filosofía moral. El orden que la razón pone en la voluntad.
Es la sabiduría que estudia tus acciones libres respecto a tu fin último. Traducido, cómo vivir bien. Y 4. Las artes, la técnica. El orden que la razón pone en las cosas que ella misma produce. Una casa, una mesa, una obra. También ordenan, pero hacia un fin material. Por eso son el grado más bajo de sabiduría. Cada oficio, cada ciencia, alcanza algo de sabiduría en su terreno. Pero solo una llega al grado más alto del conocimiento natural, la metafísica. Guarda ese nombre, porque vuelve al final. Rápido, antes de seguir, de estas 4, ¿cuál es la tuya? ¿La del que ordena ideas? ¿La del que actúa bien? ¿La del que crea con las manos? Déjamelo en los comentarios, me da curiosidad. Ahora sí, el spoiler del principio. ¿Cómo puede la sabiduría ser también ciencia? Lo explica Mariano Ortigas, que fue filósofo y científico. Ciencia, dice, es el conocimiento de verdades a las que llegas por demostración a partir de unos principios. Pues bien, la sabiduría filosófica hace exactamente eso, solo que le añade algo. Versa sobre las causas últimas. Por eso se distingue de las demás ciencias en 3 cosas. Por su objeto, estudia toda la realidad, no un solo trozo. Por sus causas, pregunta por las más profundas y universales, no por las de al lado. Y por su método, parte de la experiencia, pero la trasciende. Así que la sabiduría no se opone a las ciencias. Es la ciencia más alta de todas y las ordena a todas. Un apunte que importa. Si la sabiduría te orienta a vivir bien, la ignorancia hace lo contrario. Sócrates creía que el ser humano actúa mal por ignorancia y que con conocer el bien bastaba para hacerlo. No es tan directo. También hace falta quererlo, la voluntad. Pero algo es cierto, la sabiduría te facilita obrar bien y la ignorancia sobre el sentido de tu vida te deja a ciegas. Aquí se pone polémico, porque hoy muchos filósofos se niegan a llamar ciencia a la filosofía. ¿Por qué? Porque desde la modernidad, ciencia quedó reservada a lo experimental, y la filosofía, dicen, no predice, no es falsable, no es reproducible en un laboratorio, y no la revisa ninguna comunidad científica. Encima, añaden, no avanza. 2000 años y los filósofos siguen sin ponerse de acuerdo. Descartes, Kant, Husserl, el Círculo de Viena, varios intentaron unificar el método. ¿El resultado? Casi siempre acababan reduciendo la filosofía a uno de sus aspectos, amputándola. Pero todo este debate esconde una trampa de vocabulario, porque ciencia tiene otro sentido, más antiguo, el clásico. Ciencia como saber cierto por sus causas. Y en ese sentido, la filosofía fue ciencia desde el primer día. Pitágoras ya fundó una escuela. En la Edad Media, era una disciplina con su método y su objeto propios. Es más, es la ciencia primera, porque pregunta por las causas más profundas de todo, demostrando desde los primeros principios. Para Aristóteles no había duda. La filosofía es ciencia y está por encima de todas. Le puso 7 marcas. Escúchalas seguidas, tienen ritmo. Es universal, sabe de todas las cosas. Es difícil, se ocupa de lo más arduo de conocer. Es rigurosa, es didáctica, es la que mejor puede enseñar. Es preferible, se busca por sí misma, no por lo que saca. Es principal, manda, no es mandada. Y es divina, por su objeto y por su sujeto, porque habla de Dios, y en cierto modo es el saber que más le pertenece a Él. Esta es la idea de filosofía que retomó Santo Tomás, la que sostiene todo el enfoque aristotélico tomista. Última pieza.
Durante siglos, la filosofía lo abarcaba casi todo. Y no fue hasta el siglo XVII que las ciencias se independizaron y se quedaron el nombre. Un dato que lo dice todo. En 1687, Newton titula su obra sobre la gravedad Principios matemáticos de la filosofía natural. En pleno siglo XVII, la física y las matemáticas todavía eran filosofía. Por eso, aunque digamos la filosofía en singular, en realidad es un conjunto de disciplinas. Lo que las une es un mismo enfoque, mirar sus objetos por sus causas últimas. Un enfoque metafísico. La metafísica, otra vez, como base de todo el edificio del saber. Recapitulemos. La filosofía es sabiduría, ordena todos los conocimientos hacia un fin, y es ciencia, un saber cierto por las causas últimas. No son dos cosas distintas peleándose, son las dos caras de lo mismo. Y así se responde la pregunta del principio. ¿Puedes ser sabio sin estudiar filosofía? Sí. Pero estudiarla te da algo que la sabiduría espontánea no alcanza: el método para buscar la verdad de forma ordenada y rigurosa. La sabiduría no es un dato que memorizas, es una virtud que se cultiva. Y eso nos deja justo en la puerta del próximo video. Porque si la filosofía es una ciencia con método propio, ¿cuál es ese método? Spoiler, no es uno, son varios. La mayéutica de Sócrates, la duda de Descartes, la deducción, la inducción. Suscríbete, que en el siguiente capítulo entramos de lleno en los métodos de la filosofía. Nos vemos ahí.